Saludamos al economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, le damos la bienvenida. Quisiéramos dar un vistazo a este año doblemente electoral que estamos viviendo ya, con un llamado que se ha hecho a la consulta popular para el 21 de abril y también este año previo a las elecciones de febrero del próximo año, en la cual elegiremos nuevamente presidente y asambleístas. Bienvenido. Muy buenos días. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes, como siempre, reflexiones y en este caso sobre lo que significa este año electoral, doblemente electoral. Efectivamente, tenemos una consulta popular y referéndum convocado ya para el día 21 de abril y de hecho ya comienzan, pongámoslo entre comillas, a moverse las frutas. Las precandidaturas presidenciales comienzan a aflorar y vemos que poco a poco las distintas fuerzas políticas en la Asamblea y en el país en general comienzan a ubicarse en clave de la campaña electoral que está ya de una u otra manera abierta. Yo estoy pensando en la campaña electoral para elegir un nuevo presidente de la República el próximo año. Año electoral que cómo afecta, cómo influye en la acción rutinaria de un gobierno. Bueno, el presidente Daniel Noboa, desde que ganó las elecciones el año pasado, la segunda vuelta, expresó su deseo, pongámoslo así, de buscar la reelección. Y creo que él está trabajando en esa línea. Está tomando una serie de medidas, una serie de decisiones que por lo pronto le mantienen con una alta popularidad a nivel nacional y creo que esto hay que tener en cuenta porque su gestión está en clave con apuntalar la tarima electoral del año 2025. Y entonces, en ese contexto, en ese escenario, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis múltiple que atraviesa el Ecuador, es preciso hacer análisis teniendo en consideración el cortísimo y el mediano plazo sobre todo, porque el presidente no va a tomar decisiones que puedan afectarle su popularidad de una manera sustantiva. Veamos cómo reacciona la sociedad luego del incremento del IVA del 12 al 15% que va a afectar a amplios sectores de la población, a los sectores populares y de clase media, porque hemos hablado mucho al respecto, es un impuesto regresivo, golpea más a los que menos tienen y es un impuesto recesivo porque restringe el consumo, la capacidad de la demanda agregada, que es un motor de la economía ecuatoriana. El consumo representa casi el 80% del Producto Interno Bruto. Si se restringe esto en una economía que no tiene una actividad boyante, esto puede ser algo que le pase factura en términos políticos al presidente Noboa. Una cuestión más, Gustavo. Desde una perspectiva netamente económica, Ecuador ha vivido ya en estos últimos años, sobre todo, lo que se conoce en economía el ciclo político de la economía. Cuando se avisoran elecciones, cuando se está en proceso electoral, los gobernantes tienen mucho cuidado de tomar medidas que les puedan afectar en sus expectativas electorales, sobre todo cuando se están jugando la reelección. Y ese es el caso del presidente Daniel Noboa, que va a apostar a obtener un resultado potente en la consulta popular y el referéndum del 21 de abril próximo y adicionalmente hacer buena letra, entre comillas, para llegar con fuerza a la reelección presidencial en el año 2025. ¿Cuánto está realmente afectando esta variable, si así podemos llamarla, a la gestión del gobierno? Hay críticas al presupuesto, hay críticas al tema de seguridad, a pesar de que una encuesta de Sedatos muestra que un 85% de los ecuatorianos está de acuerdo con el enfrentamiento, la forma más bien en que ha enfrentado el tema de la inseguridad y el narcoterrorismo el gobierno. Bueno, muchas de las medidas del presidente Noboa están pensadas en clave electoral. Y eso, como digo, es algo que va a pesar en este año y que también va a estar presente al menos al inicio del próximo año hasta que se posicione el nuevo mandatario, que será en mayo del año 2025, si no tenemos ninguna sorpresa en el camino. En ese contexto, lo importante sería tratar de mantener espacios que nos permitan analizar los temas de fondo, no simplemente desde una perspectiva coyuntural,
solo desde el corto plazo. Yo entiendo perfectamente que mucha gente en la sociedad ecuatoriana, sobre todo en las provincias más afectadas por el crimen organizado, deben tener algo de respiro con las medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa. Pero la solución planteada a través de la militarización de la sociedad no va a dar los resultados en el largo plazo. Esto puede ser una suerte de pausa temporal y luego cómo se van a abordar las cuestiones estructurales, las cuestiones de fondo. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, para aterrizar en una cosa muy concreta, que todavía no se cumple lo que establece la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi estableció con claridad que había un tiempo perentorio, un plazo establecido en las transitorias para que se llegue a destinar, por ejemplo, para salud, el 4% del Producto Interno Bruto y para educación, sin considerar la educación superior, las universidades, que se acceda al 6%. Y en ninguno de los años transcurridos desde que se aprobó la Constitución de Montecristi, en el año 2008, se ha logrado conseguir que se llegue a esa meta. Y estamos viendo cómo los planteamientos de incrementar la inversión en salud y en educación, que pueden crecer en términos absolutos, en términos relativos comparados con el Producto Interno Bruto, están muy lejos de la meta. Y hago hincapié en este punto porque a mi juicio esos dos elementos, entre otros, constituyen la verdadera base estratégica para combatir el crimen organizado. Hay que invertir muchísimo en educación, hay que invertir muchísimo en salud y por supuesto hay que tener una economía que genere empleo. Y no veo yo este rato ninguna propuesta coherente, potente, que permita visorar la generación de empleo en el Ecuador. Todavía venimos arrastrando los problemas de corto plazo como el déficit fiscal, el déficit de financiamiento de la economía en su visión integral y además los problemas estructurales que vienen de tiempo atrás. El Banco Central ha dado una proyección sumamente optimista, elevando sus propias proyecciones del 0,5 al 0,8% de crecimiento de la economía ahora a un 2%. ¿Es parte esto de un intento de cambio de imagen? Bueno, habría que ver realmente de dónde aparecen esas cifras. A finalizar el año pasado se hablaba de un 3% y luego quedábamos en el 0,8%. Yo creo que esas cifras todavía no nos deben alentar una recuperación vigorosa de la economía ecuatoriana. No nos olvidemos algo, Gustavo. Ecuador tiene la única economía en la región que todavía arrastra niveles que no nos permiten equipararnos a lo que teníamos en la prepandemia. En el Ecuador estamos en una situación medida por el Producto Interno Bruto per cápita similar a lo que teníamos hace 10 años, la crisis de la pandemia y el austericidio, la búsqueda del equilibrio fiscal sacrificando la inversión social y la misma recuperación de la economía nos pasó factura y no veo yo todavía señales muy claras que permitan avisorar un cambio de rumbo o sobre todo un cambio del ritmo en el que venía la economía ecuatoriana. Antes de compenetrarnos un poquito con la consulta popular, quisiera preguntarle a usted cómo ve un periodo que va posiblemente a ser un tanto conflictivo. El presidente Noboa gobernará hasta el mes de diciembre, en el mejor de los casos, por supuesto. Si es que se postula para la presidencia de la República, pues ha señalado que un mes antes de las elecciones él dejará el poder. Posiblemente será antes inclusive. Y luego vendrá un periodo que podría ser de entre 2 a 3 meses gobernado por la vicepresidencia. Suponemos que será Verónica Abad. ¿Cómo mira usted este periodo, esta nueva transición dentro de una transición? Bueno, ahí sí, Gustavo, me disculpa, pero no traje la bola de cristal. ¿Qué puede pasar en el Ecuador de aquí a diciembre de este año? Es insospechado. ¿Qué otra jugada podría tener el presidente Noboa en alguno de los cajones de la presidencia para ver cómo le puede bloquear a la vicepresidenta actual que le tiene en funciones en Israel? Yo no sé qué pueda pasar en ese escenario porque en nuestro país las sorpresas están a la orden del día. De todas maneras, supongamos que la vicepresidenta Verónica Abad asume la presidencia de la República en plena campaña electoral. Eso le puede ser incluso muy complicado para el candidato Daniel Noboa, que estaría empeñado en seguir en el mandato. Yo creo que ahí podría tener entonces una suerte de
de peso, de lastre que le podría estar afectando en su función, porque la vicepresidenta me imagino que trataría de poner sus ministros, al menos algunos puestos clave, y esto generaría una suerte de tensiones en el mismo manejo, no solo de la economía, sino de la vida política del país. El conocido... una incógnita que le dejamos ahí, y la próxima vez vengo con la bola de cristal y puedo dar quizás una respuesta hasta inteligente. El conocido politólogo Santiago Basabe, en entrevista con este medio el día de ayer, nos dejó sembrado no solo dudas, sino un poco de convicción en el sentido de lo que él piensa. Duda mucho que será Verónica Abad quien le reemplace. Bueno, eso es lo que yo sospecho, pero no tengo esa certeza de Basabe, ya no tengo esa certeza. En nuestro país las cosas nunca se sabe por dónde pueden caminar, por eso dije esperemos para ver cómo podemos dar una respuesta más clara, porque sí sería para el presidente Noboa un riesgo tener a alguien que debe tenerle muy mala espina, muy mala gana, como es la señora Abad, que está de embajador en Israel. Bien, vayamos a la consulta popular. Los partidos, movimientos políticos han tomado posiciones, unos apoyan totalmente lo propuesto por el presidente Noboa, otros se oponen, construye. Me parece que Unidad Popular también ha entrado ya como actores para la campaña electoral, pues pueden hacerlo. ¿Qué va a pasar en Ecuador en estos nuevos escenarios, si es que se aprueban mayoritariamente por lo menos las preguntas? Bueno, si se aprueban mayoritariamente las preguntas, en primer lugar, el objetivo inicial y fundamental del presidente Noboa se habría logrado. El objetivo de él es apuntalar su tarima electoral para el año 2025. Si él tiene un buen resultado en las consultas y en el referéndum el 21 de abril, creo que tendrá un punto de partida cada vez más sólido para ser reelecto el próximo año. Si él no obtiene un buen resultado, si llegara a perder la consulta y el referéndum, sus posibilidades de reelección se verían severamente afectadas, porque claro, vamos a hablar de las preguntas, qué es lo de fondo y lo que debería preocuparnos, pero los gobernantes, no solo Noboa, sino otros gobernantes, han usado la consulta popular y el referéndum como una herramienta no solo para medir su popularidad, sino para consolidarse en un proceso que demanda mayores ámbitos de gobernabilidad. Esta ha sido la práctica y este ha sido el mecanismo de los gobernantes. Y en estas campañas para una consulta, campañas para un referéndum, lo que hay es que estar atento es a ese interés político de corto plazo de quien convoca la consulta y por supuesto hay que analizar algunos de los temas que están planteados en la consulta y en el referéndum. Las preguntas en una consulta popular tienen anexos y por lo general estos anexos saben ser una especie de caballo de Troya. ¿Hay alguna situación en particular que le preocupen a usted de esas 11 preguntas y los anexos que acompañan? Bueno, gran parte de las preguntas de la consulta popular son inoficiosas, son innecesarias, porque son temas que tendrán que ser procesados en la Asamblea Nacional sí o sí. Tiene que darse paso a una reforma del Código Integral Penal. Si la Asamblea Nacional estuviera conformada por personas realmente preocupadas por el país, responsables con la coyuntura, bien pudieron haber resuelto gran parte de los temas planteados en la consulta popular. ¿Ya? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con que se incrementen las penas de algunos delitos, lo que tiene que ver con que se cumpla la totalidad de la pena dentro del centro de rehabilitación social para algunos delitos, lo que tiene que ver con la sanción al delito de tenencia o porte de armas y municiones y equipos, y también todo lo que tiene que ver con el traslado de todas las armas y estas municiones y estos artefactos de guerra que son capturados a los delincuentes pasen para uso de las fuerzas de la fuerza pública. Esas son cosas que se resuelven con una reforma en el Código Integral Penal. Lamentablemente en la Asamblea Nacional, lo vimos en estos días, Gustavo, un grupo de asambleístas, los de la Revolución Ciudadana, trataron de vendernos gato por liebre, impulsando una serie de reformas realmente audaces que no pueden ser toleradas. Por ejemplo, el hecho de querer que se haya una nueva forma, una nueva instancia de revisión
de las sentencias en firme. Esto es una verdadera barbaridad. Eso no se podía haber aceptado de ninguna manera. Tampoco se podía haber aceptado, y me parece que hizo bien la Asamblea en bloquear, esperemos que bloquee definitivamente el hecho de que los asambleístas, las asambleístas puedan tener conocimiento de los procesos que lleva adelante la Fiscalía. Inclusive, una de las preguntas de la consulta popular que habla del manejo de los bienes de origen ilícito o injustificado puede ser objeto de una reforma de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y no se necesitaba una consulta popular. ¿Qué pasa con la pregunta que tiene que ver con arbitrajes internacionales? Allí el gobierno señala que es necesario reformar la Constitución, que el arbitraje internacional se ha convertido en un obstáculo para la inversión. ¿Qué es lo que contiene esta pregunta? ¿Qué es lo que persigue el gobierno? Para mí esta es una de las preguntas medulares del referéndum. El referéndum tiene 4 preguntas clave, pero esta es una regular cuando nos pregunta si estamos de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias, ¿ya? Y eso dice que va a generar mayores oportunidades de empleo y que va a afianzar la dolarización. El viejo discurso. Todas estas medidas apuntalan la dolarización, que es el gran tótem de la economía ecuatoriana. Nosotros hacemos todas las mañanas genuflexión ante la dolarización, la repetimos a mediodía y la repetimos en la noche antes de irnos a dormir. La dolarización es el gran objetivo nacional, lo cual es un tremendo error, pero hablemos muy rápidamente. El Ecuador es uno de los países en el mundo, de los 20 países del mundo que más tratados de arbitraje internacional tiene desde hace años atrás, desde décadas atrás, y no recibimos una gran cantidad de inversión extranjera. La inversión extranjera que ha llegado al país no viene necesariamente de los países con los que hemos suscrito, o de los países en los que tenemos estos tratados bilaterales de inversión. Es absolutamente falso que los tratados bilaterales de inversión alientan la inversión extranjera. Se requieren otros factores mucho más complicados de alcanzar que simplemente el tratado de inversión. Ahora bien, aquí hay un problema muy serio. Habría que leer el artículo 422, que es el que prohíbe los tratados de inversión y explica por qué prohíbe los tratados de inversión y abre los tratados de inversión bilaterales de inversión que abren la puerta al arbitraje internacional, porque eso es lo que se estaría permitiendo, y abren el artículo 422 la posibilidad de los tratados de inversión que tengan arbitraje internacional latinoamericano para tener igualdad de condiciones, porque la experiencia nos dice que el resultado de estos arbitrajes internacionales han sido tremendamente costosos, tremendamente onerosos para el Ecuador. Ecuador casi siempre los pierde. Hemos perdido ya cerca de 3.000 millones de dólares. Se habla ya por eso, de una forma irónica, de la industria del arbitraje. Hay empresas que al parecer llegan protegidas por esta situación y el primer momento que pueden ver que sus potenciales utilidades están en riesgo, se acogen al arbitraje. Pero aquí hay un asunto tremendamente complicado que no se toma en cuenta. Se está promoviendo un marco jurídico que debería generar un entorno apropiado de seguridad jurídica, como dice la pregunta, para los inversores extranjeros. Los inversores nacionales, ¿en qué quedan los inversores nacionales? Aquí ya se genera un tremendo desequilibrio. El artículo 339 de la Constitución, que también hay que leerlo, habla de que la inversión extranjera es complementaria de la inversión nacional. Y se habla también con absoluta claridad que debe haber un trato igualitario, tanto el inversionista extranjero como el inversionista nacional. ¿Por qué se le quiere dar el privilegio al inversionista extranjero? Esta es la pregunta que yo me hago. No estoy planteando el tema desde otra perspectiva que es fundamental: la soberanía nacional, la soberanía económica, la soberanía del Estado, el hecho de poner al Estado en estos espacios de arbitraje internacional al mismo nivel que a las empresas extranjeras, lo cual ya nos afecta en términos de nuestra autonomía para decidir como país las soluciones. El problema acá también hay que verlo para desde ponerlo... el privilegio que se da a los inversionistas extranjeros en desmedro del inversionista nacional. Para ponerlo en contexto, economista Costa, el tiempo se nos va quedando corto.
¿Para qué se creó el artículo 422 de la Constitución? Es parte de la Para, Constitución de para Montecristi. desmontar estos esquemas de arbitraje internacional que no solo que afectan la soberanía nacional y constituyen, como se ha dicho, la puerta para llegar a lo que se habla, la industria del arbitraje, el negocio de los arbitrajes, sino para garantizar que tanto el inversionista nacional como el inversionista extranjero tengan reglas de juego equilibradas. Es más, en la Constitución, en el artículo 339, se dice que la prioridad tendrá el inversionista nacional, que es lo obvio. Ningún país del mundo, ninguno, puede decir que logró el bienestar de su población gracias a la inversión extranjera. La inversión extranjera, como se dice en el artículo 339, es complementaria al inversionista nacional, a la inversión nacional. Y este tipo de cuestiones generan entonces tremendas distorsiones y tremendas dificultades, porque nos quedamos en algo que me preocupa sobremanera. Cuando hablamos de seguridad jurídica, artículo 82 de la Constitución, estamos pensando en la sociedad en su conjunto, pero aquí lo que se quiere es establecer un entorno apropiado de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros. La seguridad jurídica no es solo para los inversionistas extranjeros, es para los inversionistas nacionales, para trabajadores y trabajadoras, consumidores y consumidoras, gobiernos autónomos descentralizados, gobierno nacional, las comunidades y por supuesto la naturaleza. Todo ese tipo de acciones terminan por afectar la vigencia, la profundidad que tiene la Constitución de Montecristi y a la postre pues, terminan por subordinar al Estado ecuatoriano a las lógicas internacionales y en este caso concreto a los inversionistas transnacionales. Y Ahora, la intención de fondo del gobierno es incrementar la inversión extranjera. Pero este no es el mecanismo más adecuado. La inversión extranjera no viene con los tratados bilaterales de inversión que abren la puerta a los arbitrajes. Lo acabo de decir al inicio de tratamiento de este tema. Ecuador está entre los 20 países del mundo con más tratados bilaterales de inversión y no ha venido la inversión extranjera. Podríamos hacer una comparación de países relativamente similares en América Latina. Brasil y México. ¿Ya? México tiene la ventaja de estar al lado de los Estados Unidos. México tiene cualquier cantidad de tratados de bilaterales de inversión con arbitraje. Brasil no los tiene. Y Brasil tiene mucho más inversión que México. Esta es la realidad. Los inversionistas van a donde se puede hacer negocios. Entonces, ¿cuál es lo que debería ser el objetivo nacional? Yo planteo rechazar esta pregunta definitivamente. Y lo que es, seguimos con el objetivo nacional que hemos repetido aquí una y otra vez en este espacio mismo, Gustavo. Necesitamos una justicia independiente y autónoma en la que nadie, ni un político, ni un empresario, nadie pueda meterle la mano a la justicia. Mejorar la seguridad jurídica, ese es el real problema. Tener una justicia que dé cuenta de las demandas, no solo de los inversionistas extranjeros, sino de los inversionistas nacionales y en general de toda la sociedad. Por eso hablo yo de una seguridad jurídica integral que me parece que es la clave para resolver muchas cosas, no solo para atraer inversión extranjera, sino para enfrentar realmente al crimen organizado. Dicho sea de paso, mejorar la seguridad jurídica es también respetar las consultas populares, sus resultados. Pero por supuesto, eso es un paso fundamental. Eso es un paso fundamental. Y hemos visto cómo las empresas mineras, amenazan con irrespetar la consulta popular o caso contrario se van a los arbitrajes internacionales. Este es uno de los mecanismos que se abre con estos tratados bilaterales de inversión. Si estamos dispuestos a construir una patria para todos y para todas, respetando la naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es construir una justicia para todos y no un espacio adecuado solo para los inversionistas extranjeros. Ya sabemos lo que pasa con las empresas mineras, petroleras y de otro tipo. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Acosta. Gracias, Gustavo. Para mí es un gusto. Muy buenos días. Declaraciones del economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.